Bueno, y yo le voy a pedir a usted que vaya a su Biblia, al libro de Romanos, Romanos 8, 7 y 8. Quiero contarle que cuando yo estoy preparando mensajes, pongo música de fondito. Así que esta música la voy a poner para mí, no se preocupe, usted no la va a oír. La estoy oyendo solo yo. Pero el punto es este, hermano. En Romanos 8, versículo 7, hay un aspecto bien importante con relación a lo que es el hombre de hoy. Hemos estado predicando sobre asuntos de satanología, sobre asuntos de prácticas como la magia, prácticas de agorería, superstición, idolatría, superchería y muchas cosas que hemos estado hablando. Pero lo más triste del caso es que el pueblo de Dios desde la antigüedad siempre se ha inclinado a hacer lo malo. Y hoy día no es la diferencia. Muchas veces nosotros como cristianos aún seguimos teniendo amuletos, seguimos teniendo el famoso escapulario, seguimos teniendo la pata de conejo, seguimos creyendo que porque el abuelito creyó que aquel objeto, que aquel artículo era un asunto, era un asunto de buena suerte. También nosotros lo seguimos manteniendo y lo seguimos cuidando y seguimos creyendo en eso, y es un error. Hemos hablado sobre el culto a los muertos, por ejemplo, ir a los cementerios y querer hablar con el muerto, ya sea cuando estamos celebrando el velorio, ya sea cuando la persona partió. Usted no puede hablar con el muerto. Mire, hermano, hacemos un ridículo total delante de Dios cuando una persona ya murió y trato de hablar con esa persona. Cuando no entendí, ¿por qué razón? Porque hay un poco de ignorancia. Y la ignorancia dice que nosotros muchas veces somos necios. Hermano, cuando la persona partió de esta tierra ya no tiene oportunidad para comunicarse con nadie. No existen los fantasmas, no existen los espíritus, no existe el alma en pena, como dicen allá, ¿verdad? No existe nada de eso, hermano. Es solamente el dominio de un mundo satánico queriéndonos engañar. Cuando una persona se identifica con un espíritu o con un ente intangible, tiene que entender que no es un alma de un ser humano, es un demonio nada más. Y usted tiene que tener mucho cuidado en ponerse a hablar con alguien que no sea solamente Dios. La oración Dios la diseñó para que habláramos única y solamente con Él. La oración no es para que hablemos ni con el diablo, ni andemos hablando con el abuelito que ya se murió, ni con la tía que ya no está, ni nada de eso. Y por eso, pero nosotros hemos sido confundidos. Son costumbres celtas o costumbres muy antiguas allá en Europa, donde ellos empezaron a hacer altar para los muertos. Y las lápidas que ahora nosotros usamos en los cementerios, donde ponemos el nombre, la fecha en que nació, la fecha en que murió y ponemos una serie de datos, lo hacemos con el fin de, sin darnos cuenta, levantar un altar para los muertos. Y nosotros vamos y hablamos con el muerto y estamos allí, le empezamos a contar cómo ganó el partido que le gustaba a esta persona, o empezamos a contarle cosas que han pasado con los hijos. No, hermano, estamos haciendo un culto a los muertos. ¿Y por qué razón el hombre, óigame, por qué razón el hombre, aunque sea cristiano, cae en toda esta serie de errores? Porque hemos ignorado la palabra de Dios y hemos ignorado completamente a Dios. Por eso es importante ver. Ahora, cuando un corazón ignora a Dios, cuando un corazón se vuelve más duro contra Dios, más duro con relación a la palabra de Dios, más duro en todo sentido a nivel espiritual, cuando nos volvemos más carnales, cuando tenemos un corazón carnal. Y por eso es que al sermón de hoy le hemos titulado: la mente puesta en el mundo es enemistad contra Dios. La mente puesta en el mundo es enemistad contra Dios. Romanos 8, 7. Romanos 8, 7 y 8. Fíjese lo que dice Romanos 8, 7 y 8. Y lo peor del caso es que habemos personas cristianas que venimos a una iglesia como esta, se nos predica la palabra, se nos dan las bases bíblicas, se nos demuestra a través de la Biblia lo que estamos diciendo, y al nomás salimos, volvemos a seguir haciendo lo mismo. Y entonces Dios dice: ¿y qué pasa con este pueblo? Es un pueblo de dura cerviz. Y por esa razón es que muchas veces Dios viene y nos tiene que tratar de manera dura. Porque nosotros decimos: sí, está bonito lo que ahí dice este hombre, pero yo no estoy de acuerdo con él. Y Dios dice: ¿y a mí qué me importa si vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo?
Entonces es importante ver lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios quedó escrita para que nosotros podamos creer en ella, y no solamente creerla, sino que también hacerla. Dice amén, iglesia. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se lo voy a leer de nuevo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok, porque los designios, ¿qué es designio? Designio es el sentimiento y el entendimiento sometido a la voluntad. Esa es la descripción del diccionario. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, lo que quiere decir es que nosotros muchas veces, aunque leemos en la Biblia, entendemos lo que la Biblia quiere decirnos y sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque mi entendimiento ya está sometido a mi voluntad, la cual es carnal y no es espiritual. Cuando la mente de una persona es espiritual, puede absorber, puede entender, puede ver el aspecto espiritual en la Biblia y también la puede hacer con facilidad. Pero cuando nosotros tenemos problemas de ser carnales, entonces nosotros tenemos problemas de obediencia. ¿Y qué es lo que sucede? Es que lo que sucede es que en los últimos años el hombre se ha crecido mucho y ha tratado de vivir una vida independiente de Dios. Como el hombre se ha vuelto muy poderoso en muchas áreas, en áreas científicas, en áreas de comercio, en áreas de industria, en áreas de la banca, y el hombre mientras más poderoso y mientras más crece, menos necesidad siente de Dios. Y el hombre mientras más grande y mientras más siente que tiene control en su vida, en todo aspecto, siente que necesita menos de Dios. Por ejemplo, en los últimos 600 años, mire todos los descubrimientos que se han hecho. Nunca el hombre se imaginó de que iba a descubrir tantas cosas como las que yo le voy a leer hoy. Por ejemplo, la imprenta por Johannes Gutenberg. Fue un herrero alemán, un hombre herrero, pero que inventó la imprenta con aquel tipo de móviles modernos, de los tipos, de ir armando las palabras con letritas. Allá por 1450, y su mejor trabajo fue la Biblia. Un hombre que diseñó, que inventó la imprenta para glorificar el nombre de Dios. La primera intención de Gutenberg fue glorificar el nombre de Dios. Pero hoy, ¿para qué se usa la imprenta? Hoy tenemos, cada uno de nosotros tiene una imprenta en la casa. ¿Y para qué usamos muchas veces la imprenta? ¿Para qué usamos todo lo que el hombre ha descubierto? ¿Qué más cosas se han descubierto? Por ejemplo, la primera aplicación práctica de la electricidad fue a través del telégrafo, la clave Morse, ¿se recuerda? Porque ese era el apellido de Samuel Morse, allá por 1833. Luego la luz eléctrica y el fonógrafo por Tomás Alva Edison entre 1847 y 1931. El teléfono por Alexander Graham Bell en 1876. El automóvil de vapor, imagínense cuánto nos sirve hoy el vehículo. ¿Cuánto nos sirven los carros, los coches, como usted le llame? El de vapor en 1771 y luego por Carl Benz en 1886. Los rayos X, por ejemplo, que son tan importantes para nosotros hoy. Cada vez que vamos a hacernos un examen dental, necesitamos los rayos X para que vean dónde tenemos las caries y cuáles son las muelas que se nos han aflojado y que se nos están cayendo. Entonces, en 1898 se descubrió por los esposos Curie el asunto de los rayos X. La televisión, ¿quién no tiene una televisión hoy, verdad? ¿Quién no tiene una televisión? Imagínense que el principal deseo del que inventó la televisión era comunicar al mundo entre los unos y los otros y acortar las distancias. Pero hoy, ¿para qué estamos ocupando nosotros los plasmas, las televisiones, las pantallas? Para ver pornografía, para degradarnos, para deplorar nuestra raza y para depravarnos cada vez más y más. La televisión fue inventada por John Baer en 1926, la penicilina por Alexander Fleming, y quien compró la patente fue Bayer, por cierto, 1928, y otros grandes inventos como la aviación, los cohetes, el internet, el celular, las computadoras, y podríamos pasar todo el día mencionando todo lo que el hombre ha descubierto, todo lo que el hombre ha inventado. ¿Y para qué ha servido? Para alejarse más de Dios.
¿Cree que ha avanzado? No, el hombre no ha avanzado, el hombre ha retrocedido. Porque el hombre, mientras más grande se cree, mientras más grande se ve, mientras más poderoso se siente que no necesita de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso muchas veces no nos viene la prosperidad a nuestras vidas. Por eso es que muchas veces Dios nos prueba a través de la enfermedad y negándonos, privándonos la salud. Por eso es que muchas veces han habido cosas que Dios nos ha dado y nosotros no le hemos dado la debida importancia. ¿Cuántos esposos han despreciado buenas mujeres por una amante? ¿Ah? ¿Cuántas esposas también han malogrado un buen matrimonio por un amante? ¿Qué es lo que sucedió? Nos autoconfiamos. Estamos en la era de la autoconfianza. Estamos en la era en que el hombre se está amando y adorando a sí mismo. Estamos en la era donde estamos ignorando a Dios. Mucha gente con toda autoridad confiesa y dice: no hay Dios, no existe Dios, no necesitamos a Dios. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, va a haber un día donde el Señor va a aparecer. Por eso déjeme decirle que el hombre, lejos de avanzar, entonces ha retrocedido. Porque mire lo que dice Santiago ahí en el 4:4. Porque hoy es cuando más lejos estamos del Señor, hermanos, y más cerca. Mientras más me alejo yo de Dios, me alejo más del cielo, ¿sí o no? ¿Está conmigo? ¿O me los congeló el frío? Mientras más lejos estamos de Dios, más lejos estamos del cielo. Y mientras más lejos estoy del cielo, más cerca de qué estoy entonces? Del infierno. Acepte eso. Acepte eso. Acepte eso. Si no, usted un día personalmente va a comprobar que hay infierno. Y cuando llegue a ese lugar, usted no va a tener tiempo para regresar. No va a poder recapacitar. No va a poder enmendar. No va a poder corregir. No va a poder sanar. Lo que se arruinó y nadie lo va a poder arreglar. ¿Sabe por qué? Porque la mano de Dios sostiene eso, porque es una de sus promesas. Entonces, es importante ver que mientras más lejos estoy de Dios, más lejos estoy también del cielo, de la salvación. Miren lo que dice Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esta es una denuncia muy solemne que Dios nos hace a nosotros para recordarnos: un día yo caminé contigo, yo caminé con el hombre caminó conmigo en el paraíso. Un día pudimos conversar juntos, Adán era mi amigo, yo era amigo de Adán. Pero ¿qué sucedió después? Vino la degradación por el pecado. Yo he visto, hermanos, cómo muchas veces hombres con muchas canas en las cabezas todavía pueden ver con lascivia a una jovencita. Yo he visto cómo el mal del hombre está en el corazón. Y el mal del hombre está en el corazón no porque la carne sea joven o porque la carne sea vieja, sino porque el mal siempre es bienvenido al corazón del hombre. Por eso es importante que nosotros tenemos que entender que es una lucha la que tenemos nosotros contra las fuerzas del mal. Y la fuerza del mal lo que quiere es acapararse de ti. Y no creas que porque cuando tengas 60, 70, 80 años vas a estar libre del pecado sencillamente porque sos un viejo, sos un anciano. No creas que porque sos niño también no sabes lo que estás haciendo. El corazón del hombre siempre está inclinado al mal. Eso lo dice la Biblia. Y por eso es interesante ver cómo el Señor, viendo cómo nosotros muchas veces, habiendo sido criados por Dios, lo hemos abandonado por nuestros propios intereses. Y Él recita en la Biblia aquel versículo tan importante que dice: como caíste del cielo, le dijo a una de sus criaturas. A una de sus criaturas más poderosas, a una de sus criaturas más gloriosas, a una de sus criaturas más hermosas, a una de sus criaturas más bellas, a una de sus criaturas más preciosas, le dijo esto el Señor: como caíste del cielo, hijo de la mañana, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte, dice Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
¿A quién le recitó Dios todas estas palabras? Al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando se ve a sí mismo, se vio hermoso, se vio grande, se vio poderoso y dijo: no necesito de Dios, Él necesita de mí. Él me hizo a mí porque Él tiene necesidad de mí. Y yo puedo poner mi trono más arriba que el de Dios. Y usted oyó la palabra contrataciones aquí. Oyó que yo dije algo sobre contrataciones. Él hizo contratos con los demás ángeles, con una tercera parte de los ángeles que Dios había creado para su gloria. El diablo los convenció y los contrató para que estuvieran a servicio de él. Y por eso es que cuando Dios, Jehová, echa al diablo del cielo, entonces los echa con todo y un tercio de los ángeles. Si pudo deshacerse del diablo, si pudo deshacerse de sus ángeles, si pudo deshacerse de un querubín, ¿cómo Dios no se va a poder deshacer de un hombre común y corriente como yo? Y ahí es donde usted tiene que tener el cuidado. Ahí es donde usted tiene que ver la situación. Ahí es donde usted tiene que ponerse a pensar, hermano. Dios ha creado millones y millones de ángeles. Dios ha creado millones y millones de seres humanos. Todos los colores que a usted se le ocurran para la piel, Dios los ha creado. Él nos pinta, o algunos los despinta, a su gusto. Él nos ha hecho a todos de diferentes formas, de diferentes tamaños. Pero Él sigue pendiente de cada una de sus criaturas. Él lo dijo claramente cuando menciona a través de los salmos y dice: aún Salomón no se viste con la belleza con que se viste el monte, ni las plantas silvestres. Eso quiere decir que Él está pendiente hasta del último pétalo que cae de la rosa. Él está pendiente hasta del último zacate que sale en su jardín. Él está pendiente hasta del último cabello que tenemos sobre nuestras cabezas. Él está pendiente de todo y Él está viendo cuál parte de su creación lo honra a Él. Muchas veces nosotros creemos que cuando hemos pecado contra Dios o caímos en el pecado a través de Adán y por Adán, creemos que es una parte de nosotros la que se corrompió. No, se corrompió todo. Y al corromperse totalmente el hombre, se corrompe en espíritu, alma y cuerpo y corrompe a toda la humanidad. Por eso es que Dios maldijo hasta aún a la tierra. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, que hay una situación donde tenemos que detenernos y pensar realmente. Nos sentimos muy entristecidos cuando contemplamos las ruinas de nuestra raza. ¿Por qué razón, hermano? Porque el hombre, por ser amante de sí mismo, por ser amante de este mundo, por desear tanto las cosas de este mundo, imagínese usted, y hoy ya lo puedo decir porque ya pasaron las votaciones. El presidente que tenemos hoy, hermanos, sabía que no contaba con el voto de Florida. Y él, para poder obtener todos los votos de Florida, dijo que estaba de acuerdo con el matrimonio de hombre entre hombre y hombre y entre mujer y mujer, que estaba de acuerdo con el aborto. Y entonces obtuvo todo el apoyo de Florida. Cuando una persona dice semejante confesión, cuando una persona hace semejante confesión, ¿qué es lo que está diciendo? No estoy de acuerdo con la voluntad de Dios, no estoy de acuerdo con la palabra de Dios, estoy en contra de lo que Dios ha decidido. Dios ha dicho que tiene que casarse hombre con mujer. ¿Lo ha dicho Dios, sí o no? Pero él dijo: no, yo no estoy de acuerdo. Cuando entonces usted vota por alguien como Obama, usted entonces lo que hizo fue votar contra Dios. Hay que entender eso, hermanos, pero no, ya no lo entendemos, estamos ignorantes. Se nos ha cegado, se nos ha cauterizado el entendimiento. Ay, pastor, usted está asociando, está combinando política con religión. No, hermano, porque ni Cristo es religión, ni esto es política. Este es asunto de conciencia, es asunto del corazón. Y por eso es que no podemos decidir nosotros. ¿Por qué razón se efectúan demasiados divorcios hoy día, aún entre los cristianos? Porque ya no estamos amando la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dijo bien claro y pelado, que no podemos separarnos hasta que la muerte nos separe. ¿Lo dijo Dios, sí o no? Lo dijo Dios. Pero no. Y empezamos nosotros a especular, y empezamos nosotros a argumentar, y empezamos nosotros a pelear, y empezamos nosotros a poner una serie de cosas, pensamientos humanos, pensamientos que se me ocurren a mí. Es que yo no estoy para qué aguantar esto. Y empezamos a hablar egoístamente.
Alguien hace poco empezó a argumentar conmigo y me dijo: no, pero el divorcio fue aceptado por Moisés y luego Cristo lo aceptó. Sí, pero no dijo que los que se divorciaban se podían volver a casar, le dije. Sí te puedes divorciar, hermano, pero no te puedes volver a casar. Tal vez alguien diga: pastor, yo no sabía eso, cuando yo me divorcié era inconverso. Pues déjeme decirle una buena noticia: sus pecados han sido puestos en lo más profundo del mar. Pero ahora que tiene un matrimonio cristiano, hoy cuídelo, luche y pelee por él. ¿Puede darle carta de divorcios a él o a ella? Sí, lo puede hacer, pero no puede volverse a casar hasta que uno de los dos muera, aunque sean ex. Aquí es mejor luche por ese matrimonio. Pero claro, ignoramos la palabra. Ya no entendemos lo que la Biblia quiere decir. La caída de Adán es nuestra caída. Y desde entonces hemos caído y caído y caído y caído. Y cada vez caemos más y nos cauterizamos más y entendemos menos. Y irrumpimos contra la palabra del Señor y golpeamos más a Dios y ponemos otro clavo en sus manos y ponemos otro clavo en sus pies y lo volvemos a hacer marchar por el Calvario y volvemos a poner otra corona de espinas y caemos y caemos y caemos y caemos. Y los predicadores sentimos que le estamos hablando a oídos sordos. Y los predicadores sentimos que el alma de la persona que nos escucha está tan fría como hoy está en mis manos. Y los predicadores sentimos que estamos en un freezer en vez de estar en una iglesia. Y los predicadores sentimos de que la gente no quiere cambiar. No se dan cuenta que hay un infierno que es real. No se dan cuenta que hay un Satanás que está detrás del alma, del alma suya y del alma mía. No nos damos cuenta que desde el infierno hay una maquinaria y hay una fabricación de ideas y de principios que están acabando con la voluntad de Dios. No nos hemos dado cuenta que muchas veces leemos la Dios sencillamente porque somos un atajo de religiosos. Empezamos a leer la Biblia de principio a fin y cuando hemos terminado no recordamos ni lo que leímos en el versículo anterior. No amamos. Podemos recordar la canción aquella lasciva, aquella canción que me empujó al adulterio o a la fornicación, aquella canción que ni siquiera entendía yo. Imagínense oyendo música en inglés cuando yo estaba allá por los 70s y todavía la puedo tararear, pero muchas veces las alabanzas me parecen aburridas. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una mano de hierro para abrazar lo malo y una mano muy débil para abrazar lo bueno. Hermanos, es tiempo de que nosotros cambiemos y no esperemos a que el hombre que está al lado de nosotros cambie. Usted y yo tenemos que decidir: voy a cambiar yo. A mí no me importa si mi compañero de banca o mi compañero de cama o mi compañera de cama o mi compañera de silla o mi compañera de escritorio o el que dice ser cristiano cambia. Yo voy a cambiar. Que por lo menos Dios sepa que cuenta conmigo, que yo soy como aquel Elías, que yo soy como aquel Jeremías, que yo soy como aquel Daniel, que no importa y se levantaba un ejército contra él y lo amenazaba con echarlo a un pozo de leones o a un horno de fuego. No importó para Daniel enfrentar ninguna de estas cosas. Él se levantó, abría sus ventanas con orgullo, se ponía y derramaba su alma delante de Dios y él clamaba al Dios de los cielos porque sabía que su vida estaba segura no en este mundo, sino que estaba segura en las manos de Dios. Y todo aquel hombre que confía aún hoy en el siglo XXI, su alma, su vida, su espíritu y su futuro sigue estando seguro en las manos de Dios. Dígame, iglesia, dígame, iglesia, dígame, iglesia, porque Dios vive, Dios reina, Dios es poderoso, Él es grande, Él es majestuoso y ni una de sus comas, ni una de sus jotas, ni de la A a la Z va a cambiar lo que Él ha dicho desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque entonces Él dejaría de ser Dios. Pero nuestro Dios sigue siendo Dios. Y por eso es bueno observar la palabra. Todos nosotros sabemos que la palabra carnal significa una naturaleza pecaminosa. Todos sabemos, nosotros sabemos perfectamente. No importa si hay alguien que me lo esté diciendo o esté a solas. Yo identifico claramente cuando un pensamiento carnal viene a mi cabeza. Pues tengo que trabajar contra eso. Cuando yo hablo con personas que han abandonado su matrimonio, siempre y normalmente le echan la culpa al cónyuge. Pregúnteme cuánta consejería matrimonial les tenemos mi esposa y yo todos los meses. Cuando yo caso a alguien, yo me pongo aquí. Aquí pongo normalmente a la mujer y aquí pongo normalmente al hombre. Agarro un micrófono como este y yo le digo, viéndole
a los ojos, yo le pregunto, hermano, ¿acepta a esta mujer como su legítima esposa? Y él, viéndola a ella, dice, sí, acepto. Luego paso con la hermana y le digo, hermana, viendo los ojos de él, ¿acepta usted a este hombre como su legítimo esposo? Y ella dice, sí, acepto. Entonces vamos a poner este anillo en las manos de él primero. Y yo le doy el anillo. Ya les expliqué lo que simboliza el anillo, ¿verdad? Y entonces viene él es el primero en poner el anillo. Y le digo yo, diga esto, hermano, viéndola a ella. Pero tiene que sentirlo en el corazón, se los digo. Con este anillo, delante de Dios y de estos testigos, yo te tomo por esposa, y prometo amarte y serte fiel en las buenas y en las malas. Y prometo amarte y serte fiel en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en riquezas y en pobrezas, y que Dios me ayude. Cuando hacen o hacemos, o yo hice las promesas, los votos matrimoniales, nunca dijimos en todo el ritual del matrimonio, nunca dijimos, si tú me amas yo te voy a amar, si tú me das yo te voy a dar, si tú me bendecís yo te voy a bendecir. No dijimos eso. Yo dije, y te voy a amar y te voy a ser fiel, en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en riquezas y pobrezas. Pero cuando viene el divorcio, ¿de qué habla todo el mundo? No de lo que dio o no dio de sí mismo, sino que en lo que no recibió del otro. Y empezamos a condicionar el matrimonio como que si dependiera del otro y no de mí. Y se nos olvidan los votos matrimoniales. Cuando hicimos los votos matrimoniales fui yo quien me condicioné a mí mismo por mi santa voluntad, sin que nadie me obligara a amar a esa mujer en las buenas y en las malas, a serle fiel con riquezas o pobrezas, y que aún yo iba a estar con ella en salud y en enfermedad. Eso lo dije yo, eso lo decidí yo, y nadie me obligó, y en ningún momento condicioné que yo iba a dar todo eso si ella lo daba también. En ningún momento se hace eso. ¿Por qué entonces nosotros hoy hemos caído y caído y caído? Porque se nos han olvidado nuestros votos. Fíjese otra cosa que le voy a decir. ¿Quién de nosotros podría maldecir los pechos que nos amamantaron cuando éramos niños? ¿Qué sentimos cuando sabemos que ya nuestra madre está viviendo los últimos días? ¿No es cierto que nos duele? ¿No es cierto que también nuestro corazón empieza a latir más rápido? Quisiéramos que la viejita no se nos fuera y quisiéramos tenerla más tiempo. Yo le digo a Dios, Señor, yo no puedo ver a mis papás todos los días. Yo sé que los tengo muy lejos, pero tú sabes que yo todavía quiero tenerlos más tiempo. Yo todavía quiero seguir siendo una bendición para ellos. Yo quiero seguir cumpliendo con ellos como hijo. Yo sé, Señor, que he sido un mal hijo. Y nosotros tratamos de amar a aquella persona que nos ha amado, ¿sí o no? Pero nadie nos ha amado como Dios nos ha amado. Pero hoy, ¿qué hacemos con Dios? Lo odiamos a cambio de amor. Lo despreciamos a cambio del amor que Él nos dio. Él mandó a su Hijo unigénito para que muriera por cada uno de nosotros. Y a nosotros nos duele muchas veces dar una hora de ministerio o de trabajo en una iglesia porque sentimos que estamos dando demasiado. Él lo dio todo, cuando nosotros no le estamos dando nada, hermanos. Entonces, cuando nosotros perdemos esos valores de los que yo le estoy hablando hoy, nosotros tenemos que entender que todo eso ha sucedido porque nuestro corazón se ha vuelto carnal. Y los designios de la carne siempre van a estar en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Bueno, pastor, yo he entendido entonces cuál es el problema, pero ahora, ¿cómo puedo arreglar ese problema? ¿Cómo puedo arreglar ese error? Usted, no ustedes, usted tiene que decidir hoy ser una persona diferente para Dios. Dígame, hermano. Una persona diferente, no importa, no se preocupe por los demás. La relación con Dios, por eso que le digo, no es asunto de religión. ¿Qué quiere decir religión? Cumplir con una serie de reglas y de códigos obligados para tratar de llegar a Dios, pero no quiere decir que llega a Dios. Eso es religión.
Con Dios lo que tenemos es una relación, es una entrega total. Es como el matrimonio, lo doy todo para que seamos felices. Lo pongo todo, lo apuesto todo, no me quedo con nada. Por ahí hay un dicho vulgar y muy poco poético, diría yo, cuando dice: a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor. Sí, cuando estamos hablando de una mujer que es del diablo o un marido que es del diablo. Pero entre los hijos de Dios no es así. Entre los hijos de Dios lo damos todo. Todo, completamente todo. Y lo demás queda en las manos de Dios. ¿Sí o no? Lo demás queda en las manos de Dios. Lo demás está bajo la voluntad de Dios. Así que, pero antes, hermano, que nos adentremos entonces a una discusión de usted con el pastor, entienda esto, hermano. Porque muchas veces hay personas que no pierden ni el más mínimo instante para venir y decirme: yo no estoy de acuerdo con usted. Hermano, si a usted no le gustó lo que hoy escuchó, dos cosas. O se equivocó de iglesia, o Dios se equivocó con usted. Pero no venga a tratar de corregir mis palabras, porque no las voy a corregir. Las he dicho en el nombre del Señor. Y si le han dolido en su corazón, es porque ahí hay una llaga podrida que hay que curar y que hay que sanar. Y no la vamos a curar ni con alcohol ni con diosógen, la va a curar solamente el Espíritu Santo de Dios. Así que es importante, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es importante, hermano, que usted entonces le diga al Señor hoy cuando llegue a su casa. Si usted ya es cristiano, usted le diga al Señor hoy que llegue a su casa: Señor, las palabras de ese predicador han sido, como dice el libro de Eclesiastés, como clavos penetrando mi carne, como clavos hincados, dice Eclesiastés. Las palabras del predicador que quiso ser amable, léalo. Al final de Eclesiastés dice: el predicador quiso ser amable con sus palabras, pero fueron palabras punzantes como clavos hincados. ¿Qué es un clavo hincado? Que después de que usted lo ha metido, lo dobla a puro martillazo y no lo puede sacar. Y si trata de sacarlo, va a rasgar la madera y algo de la madera se va a traer. Pues dígale al Señor, hermano: las palabras de este predicador fueron como clavos hincados a mi alma, a mi corazón. Me he sentido atropellado. Si él habló algo en la carne, que pierda la lengua. Pero si soy yo el que está mal, Señor, dame un espíritu humilde en que pueda aceptar tu voluntad y pueda yo entonces cambiar. Cuando usted empiece a cambiar, hermano, todo su contorno va a empezar a cambiar. No le estoy diciendo que va a cambiar para bien. Quizás va a tener más gente que la va a odiar, pero va a haber un corazón en el cielo que lo va a amar. Y mientras más enemigos y burladores se levanten alrededor suyo, quizás va a haber un Dios que va a estar siempre al lado suyo. ¿A quién quiere usted al lado suyo? ¿A un Dios todopoderoso o a una humanidad que está destinada al infierno? No, hermano, yo prefiero a un Dios todopoderoso. Dice amén, hermano. Así es que, hermano, en el nombre de Dios, si usted sintió que esta predicación es para usted, hoy cuando llegue a su casa, póngase de rodillas delante del Señor y dígale: Señor, cambia mi corazón. Quiero amar más tu palabra. Quiero entenderla y vivirla. Y quiero ser alguien diferente solo para ti. Y mientras usted, hermano, empieza a orar, por favor, quizás hay alguien aquí que dice: yo nunca había escuchado algo así. Yo entiendo ahora que tengo que hacer un cambio, pero quiero hacer un cambio radical. Bueno, usted lo que tiene que hacer, mi amigo o mi amiga, es acepte a Jesús como su Salvador personal. Acepte a Cristo hoy en su corazón. Si usted quiere entregar su vida en la mano de Cristo hoy, levante su mano allí donde está. Levante su mano en señal de que usted acepta a Cristo como su Salvador personal. Yo le voy a pedir al hermano Alex, que vino conmigo hoy al fin de semana, el viernes, que pase aquí al frente, lo acabo de ver por allí. Hermano Alex, dijimos que íbamos a hacer pública la conversión de él. Y si alguien más quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal, levante su mano allí donde está. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que da este paso de fe? Este paso de fortaleza es un paso de valor. Dios le bendiga, hermano Alex. ¿Habrá alguien que lo quiere hacer? Pase aquí al frente. Bueno, hermano Alex, como yo le dije el viernes, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Jesús, tenemos que poner a funcionar dos aspectos bien importantes.
el cuerpo con la boca y la fe con el corazón. Porque en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Padre levantó al Hijo de entre los muertos, seremos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del infierno, para poder recibir ese cielo y esa vida eterna. Amén, hermano. Así que con todas las fuerzas de su corazón, dígale al Señor así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Creo, Jesús, que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mi pecado. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvarme hoy del infierno y hacerme heredero del cielo y la vida eterna. Jesús, te entrego todo lo que soy, pasado, presente y futuro, y haz conmigo tu obra perfecta. Y te acepto en mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando un pecador como yo se convierte a Cristo, hay fiesta en los cielos. Y también dice que hay un libro que se llama el libro de la vida. Y ahí se escribió el nombre de nosotros. Y la Biblia dice y enseña que el día que muramos, donde quiera que muramos, bajo cualquier circunstancia que muramos, vamos a ir a vivir eternamente con el Señor. Si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Amén. Bueno, hermano Alex, Dios me lo bendiga y vamos, ok, amén. Dios te bendiga. ¿Qué tal, mija? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bridget, ok. Entonces tú ya oíste toda la instrucción que le dimos al hermano Alex. Sí, ¿quién va a pasar con aconsejarlos? Aquí está Jesús, aquí está Jesús. Ok, entonces Bridget, lo que vas a hacer ahora es aceptar a Jesús con todas las fuerzas de tu alma, pero también con la boca, ok. Porque allí, ¿por qué razón Jesús dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca? Porque lo estamos demostrando, haciéndolo público, con el cuerpo, porque a Dios lo tenemos que adorar con espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Pero muchas veces creemos que a Dios solamente tenemos que adorarlo con el espíritu y el alma, y el cuerpo no. Momento. Creemos que porque nosotros neciamente podemos separar la religión de la política, también podemos separar las cosas del cuerpo con las cosas del espíritu. No. Espíritu, alma y cuerpo tienen que caminar los tres en una misma dirección. Por eso es que se tiene que hacer público con la boca, aceptar a Jesús. ¿Ok, Bridget? Ok, vamos a orar entonces. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Creo, Jesús, que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mi pecado. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvarme hoy del infierno y hacerme heredera del cielo y la vida eterna. Jesús, te confieso en mi corazón como mi Señor, mi Dios y mi Salvador por toda la eternidad. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Tu nombre ha sido escrito hoy en el libro de la vida. Amén. Tienes que creerlo con toda la fuerza de tu corazón. No importa lo que allá afuera te digan. Tú tienes que creer que tu nombre está escrito en la gloria. Y que un día cuando muramos vamos a ir a vivir eternamente con Dios. Tienes que creerlo eso. Y eso tiene que afectar tu vida y cambiar tu vida aquí sobre la tierra. Amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Vamos a pasar con el hermano entonces. Pueden pasar. Iglesia, póngase de pie. Nos hemos pasado unos minutos, pero no ha sido en vano, ha valido la pena, ¿no es cierto? Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Hoy nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, y úsanos para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermano, le voy a dejar una tarea esta semana. Observe más su corazón, y cuando usted sienta que se está poniendo carnal, invítelo a que vuelva a los pies de Jesucristo. Que Dios lo bendiga, hermano, que Dios lo bendiga. Queremos un hermano, un varón, un hombre que quiera traducir del español al inglés, Si usted lo quiere hacer, por favor, venga conmigo, que Dios me lo bendiga. O con el hermano.